Tres hermanos nacieron en una aldea rodeada por montañas que parecían tocar el cielo. Elías, Samuel y Mateo crecieron bajo el mismo techo, compartieron la misma mesa y escucharon las mismas enseñanzas, pero en sus corazones habitaban tres mundos totalmente distintos. Nadie imaginaba lo diferente que serían sus destinos hasta el día en que recibieron tres mapas incompletos, y solo uno entendió lo que realmente significaban. Quédate hasta el final, porque esta historia podría revelar qué tipo de camino estás construyendo sin darte cuenta. La aldea de Vallebruma era pequeña, un lugar donde el viento soplaba como si trajera secretos antiguos, y donde cada amanecer pintaba las montañas con un brillo dorado. Allí vivían los tres hermanos, hijos de una mujer trabajadora que murió demasiado pronto y de un padre que los crió con carácter, fe y disciplina. Elías era el mayor. Desde niño fue rápido, impulsivo y siempre hambriento de aventuras. Si algo se podía hacer en 3 pasos, él quería hacerlo en 1. Su lema, repetido desde pequeño, era simple: la vida es ahora. Nunca fue malintencionado, pero sus decisiones eran como relámpagos, brillantes pero incontrolables. Samuel, el del medio, era lo opuesto: observador, silencioso, prudente hasta el extremo. Amaba la idea de hacer todo de la manera correcta, aunque eso significara no hacer nada. Era tan perfeccionista que muchas veces dejaba pasar oportunidades por miedo a equivocarse. Mateo, el menor, parecía haber heredado la serenidad que su padre siempre intentó sembrar. Era reflexivo, paciente, curioso sin ser impulsivo. Le encantaba desmontar cosas solo para entender cómo funcionaban. Era el tipo de niño que hacía preguntas profundas sin darse cuenta, como si su alma hubiera nacido con una brújula secreta. Os tres crecerán juntos, mas a forma como regiama un mundo já mostraba para onde cada ueme caminaria. De vez en cuando un visitante especial aparecía en la aldea. Un viejo de barba gris, mirada profunda y manos marcadas por el tiempo. Asterisco Aldemiro, el cartógrafo. Algunos decían que había visto mares que nadie más había navegado. Otros aseguraban que conocía montañas que ni siquiera aparecían en los mapas. Pero todos coincidían en algo: sus palabras, aunque pocas, siempre dejaban una marca. Aldemiro tenía un cariño especial por los tres hermanos. Los veía trabajar, discutir, reír y equivocarse. Y aunque nunca dijo nada, sabía que el verdadero carácter de cada uno se revelaría cuando la vida les entregara un desafío que no podían evitar. Ese día llegó más rápido de lo esperado. Era verano cuando Aldemiro regresó después de una larga ausencia. El sol caía con fuerza sobre el valle y los tres hermanos trabajaban cerca del río cuando lo vieron acercarse con su bastón y su mochila de cuero desgastado. «Hijos», dijo él, «llegó el momento de entregarles lo que he guardado para ustedes durante años». Los tres se miraron desconcertados. Aldemiro abrió su mochila y sacó 3 rollos antiguos, cada uno atado con una cinta roja. «No son regalos», advirtió, «son pruebas, 3 mapas incompletos. No indican un destino, sino un camino, y lo que hagan con ellos revelará quiénes son». Elías sonrió emocionado. Samuel tragó saliva. Mateo respiró hondo. Aldemiro continuó: «Un mapa no te dice quién debes ser, pero sí te muestra quién eres cuando decides seguirlo». Ninguno entendió completamente, pero sabían una cosa: ese día cambiaría sus vidas para siempre. Aldemiro desenrolló el primer mapa con una delicadeza casi ceremonial, como si aquel pergamino guardara un secreto demasiado antiguo para ser revelado de golpe. El sol de la tarde iluminó los bordes gastados, mostrando líneas incompletas, símbolos extraños y rutas que se interrumpían como si el cartógrafo hubiese querido dejar una historia a medio contar, esperando a quien tuviera el valor de completarla. Los hermanos se acercaron, conteniendo la respiración. «Cada uno recibirá un mapa distinto», dijo Aldemiro, «pero todos comparten algo en común. Están incompletos a propósito. No porque yo haya fallado al trazarlos,
sino porque hay caminos que solo el caminante puede terminar. Elías arqueó las cejas con curiosidad. Samuel se tensó. Mateo inclinó la cabeza, como si aquellas palabras ya empezaran a encajar en alguna parte de su interior. Aldemir entregó el primer mapa a Elías. A ti, Elías, te doy este, no porque seas el mayor, sino porque eres rápido. Corres, decides, te lanzas sin pensar. Pero recuerda algo, los caminos trazados con prisa suelen perderse con facilidad. Elías sonrió con un aire desafiante, sin captar todavía el peso de la advertencia. Luego, Aldemiro extendió el segundo mapa hacia Samuel. Samuel, tú que observas tanto y avanzas tan poco, este mapa será una prueba distinta. Sus símbolos son complejos, difíciles de interpretar. No lo guardes esperando el día perfecto. Ningún mapa se completa encerrado en una caja. Samuel lo recibió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las marcas incompletas y sintió como un nudo se formaba en su pecho. Finalmente, Aldemiro se volvió hacia Mateo. Y tú, Mateo, no te entrego el mapa más fácil, pero sí el que más se parece a tu espíritu. Este tiene pistas dispersas, rutas que se bifurcan, marcas que exigen paciencia. Quien desea un destino firme debe aceptar un proceso lento. Mateo sostuvo el mapa con respeto, como si estuviese recibiendo una responsabilidad más que un objeto. El cartógrafo dio un paso atrás y apoyó ambas manos en su bastón. Escúchenme bien. Su voz adquirió un pulso grave, casi solemne. Un mapa incompleto revela más sobre quien lo sostiene que sobre el camino en sí. El impaciente correrá sin dirección. El temeroso no avanzará. El sabio caminará aún sin comprenderlo todo. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento pareció escucharlo. ¿Qué encontraremos al seguirlos?, preguntó Elías, ansioso. Aldemiro sonrió con ese gesto enigmático que lo caracterizaba. Eso depende. Algunos caminos llevan a lugares, otros llevan a personas. Pero los mejores caminos llevan hacia dentro de uno mismo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elías apretó los puños con expectativa. Mateo respiró hondo, como si aquella frase se hubiera grabado directamente en su alma. ¿Y si decidimos no seguirlos?, insistió Elías. Entonces tendrán el destino de quienes nunca avanzan, respondió Aldemiro. Nada, ni victoria ni derrota. Solo nada. Y la nada, hijos míos, es la forma más silenciosa de desperdiciar la vida. El viejo cartógrafo cerró su mochila. Volveré cuando la vida considere que ya han caminado lo suficiente para ser juzgados. Ese día no miraré lo que encontraron, sino en que se convirtieron. Los tres observaron cómo se alejaba, su figura reduciéndose poco a poco hasta fundirse con el sendero. Esa noche nadie durmió igual. Elías soñó con glorias. Samuel, con errores que aún no había cometido. Mateo, con posibilidades que apenas empezaban a nacer. El mapa de cada uno acababa de comenzar. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol tocó los techos de Vallebruma, los tres hermanos ya estaban despiertos. Ninguno quería admitirlo, pero los mapas los habían desvelado. No eran simples pergaminos. Parecían latir, como si contuvieran una llamada silenciosa que cada uno escuchaba de manera distinta. Elías fue el primero en salir de la casa. Caminó con paso decidido hacia la colina que quedaba detrás del establo, el lugar donde siempre subía cuando quería sentirse invencible. Allí desenrolló el mapa con una emoción casi infantil. Se sentó sobre una roca y lo extendió sobre sus rodillas. El mapa mostraba una ruta central que se interrumpía abruptamente en varios puntos. Había símbolos que no entendía. Un círculo partido, una línea quebrada, un sol incompleto. Elías frunció el ceño. No le gustaba la idea de que algo lo obligara a frenar. ¿Para qué necesito entender cada detalle?, murmuró. Yo puedo terminarlo solo. Sacó un pedazo de carbón del bolsillo y comenzó a trazar líneas imaginando el resto del camino.
¿Qué tan difícil podía ser completar un mapa? Para él, el problema nunca había sido caminar, sino esperar. Mientras tanto, Samuel permanecía dentro de su cuarto, sentado en la cama con el mapa sobre las manos. No sabía si abrirlo o guardarlo otra vez. Tenía miedo de dañarlo, miedo de no comprenderlo, miedo de que le revelara un camino demasiado grande para él. Cuando finalmente lo desenrolló, sintió un nudo en el estómago. Su mapa era aún más incompleto que el de Elías. Parecía lleno de fragmentos desconectados, símbolos superpuestos y rutas que se desvanecían en blanco. Algunos trazos estaban casi borrados, como si el tiempo también probara a los indecisos. «No entiendo nada», susurró. «¿Cómo se supone que debo avanzar con esto?» Volvió a enrollarlo con delicadeza, como quien guarda algo valioso pero aterrador al mismo tiempo. Lo puso dentro de una pequeña caja de madera y la escondió en el fondo del armario. En su mente, un pensamiento insistente lo perseguía. «Esperaré a estar preparado. Después lo entenderé mejor. Después». Pero ese después era un enemigo silencioso que llevaba años gobernando su vida. Mateo, por otro lado, se dirigió al taller abandonado del viejo carpintero del pueblo, un lugar donde siempre encontraba silencio y claridad. Allí colocó su mapa sobre una mesa de madera, lo alisó con las manos y estudió cada línea sin prisa. Su mapa era diferente. Tenía secciones incompletas, sí, pero también contenía pistas claras. Algunos símbolos parecían conectarse con historias que había escuchado de niño. Otros recordaban marcas que Aldemiro había dibujado alguna vez mientras enseñaba a los jóvenes del pueblo. Mateo tomó una pluma y empezó a anotar lo que entendía y lo que no. No intentó completar el mapa, intentó comprenderlo. Sabía que, si se apresuraba, lo estropearía. Pero si lo dejaba guardado, se olvidaría de él. La única forma era caminar el proceso, no saltarlo. Al mediodía, los tres hermanos se encontraron en el comedor. Elías llegó con el mapa lleno de líneas nuevas, trazos fuertes y seguros, como si hubiese resuelto un gran misterio. «Ya casi lo completé», anunció con orgullo. Samuel sintió un escalofrío. Si Elías ya avanzaba, ¿qué estaba haciendo él? Bajó la mirada, con vergüenza. «¿Y tú, Samuel?», preguntó Elías, con una mezcla de curiosidad y burla. «Aún no. Estoy analizando», respondió, evitando mirarlos a los ojos. Elías soltó una carcajada. «Si sigues analizando, el mapa se va a completar solo antes de que te atrevas a caminarlo». Mateo observaba en silencio. Veía a Elías apresurado, a Samuel paralizado, y entendía que ambos estaban empezando a revelar sus caminos antes incluso de dar un solo paso. La tarde cayó, y con ella, las primeras consecuencias invisibles comenzaron a tomar forma. 3 mapas, 3 decisiones, 3 destinos que, desde ese día, empezaron a separarse. Los días siguientes fueron como una semilla que empieza a germinar en silencio. No hubo explosiones, ni grandes revelaciones. Solo pequeños gestos, decisiones casi imperceptibles, pero que ya marcaban el rumbo que cada hermano estaba tomando sin darse cuenta. Elías fue el primero en partir. Casi no se despidió. Levantó una mochila ligera, guardó comida para un par de días, un pedazo de carbón y su mapa completado. Caminó hacia el norte siguiendo la línea gruesa que él mismo había dibujado, convencido de que la intuición valía más que la paciencia. Mientras avanzaba por un sendero que bordeaba la montaña, repetía para sí mismo: «No necesito entender el mapa. Yo hago mi propio camino». Había confianza en su paso, pero también arrogancia. Y los caminos, como la vida, no perdonan la soberbia. Pronto descubrió que su ruta improvisada lo llevaba a barrancos sin salida, pendientes demasiado empinadas y cruces que no coincidían con nada real. Pero Elías se negaba a admitirlo. «Seguramente estoy cerca», se decía. «Solo es cuestión de insistir».
Cada desvío parecía empujarlo más lejos de lo que buscaba, aunque ni él sabía exactamente qué buscaba. En la casa, Samuel observaba por la ventana el mismo sendero por donde Elías había desaparecido. Tenía el mapa sobre las piernas, sin desenrollar. Lo había tomado y dejado 10 veces esa mañana. Tocaba el pergamino como si temiera romperlo. ¿Y si no entiendo nada?, murmuró. ¿Y si fracaso? ¿Y si es un camino demasiado grande para mí? Pero la pregunta más peligrosa era la que nunca decía en voz alta. ¿Y si nunca empiezo? El día pasaba y él seguía inmóvil. Podía escuchar su propio silencio, un silencio que pesaba más que cualquier camino difícil. La aldea seguía su ritmo habitual. Los gallos cantaban, los niños corrían, los ancianos conversaban en la plaza. Pero para Samuel, todo parecía distante, como si estuviera detrás de un vidrio, viendo la vida avanzar sin él. Guardó el mapa en la caja otra vez. Cerró la puerta del armario, y con ese gesto simple, casi insignificante, tomó una decisión que marcaría su destino temprano: no avanzar. Mateo, en cambio, caminaba lentamente por la aldea, mapa en mano, buscando a quienes pudieran ayudarle a entender una línea incompleta o un símbolo extraño. La anciana Lara, que conocía historias antiguas, le explicó el significado de un dibujo que parecía un sol partido. El herrero le habló sobre un sendero oculto que atravesaba la colina del este. Un pastor de ovejas le enseñó cómo orientarse con las estrellas. Cada día, Mateo aprendía una pequeña pieza de rompecabezas. No intentaba apresurarse. No se comparaba con sus hermanos. Avanzaba con humildad, como quien sabe que los pasos pequeños también llevan lejos. Y así llegó a la primera bifurcación real del mapa. 2 caminos, ambos marcados, aunque ninguno estaba completo. Mateo respiró hondo. Miró su cuaderno con anotaciones, las marcas que había hecho, las historias que había escuchado. No tenía certeza total, pero tenía suficiente claridad para elegir. Se inclinó. Tomó una piedra lisa y la colocó en el borde del sendero que dejaba atrás, como señal para no perderse si necesitaba volver. Y comenzó a caminar. Al caer la tarde, 3 escenas muy distintas se desarrollaban en silencio. Elías, sudado, frustrado, empezaba a dudar de sus propias líneas improvisadas. Miraba el mapa y veía más errores que aciertos. Samuel, sentado en la oscuridad de su cuarto, sostenía la caja que contenía su mapa, sin abrirla. La vida pasaba frente a él, pero él no pasaba por la vida. Mateo avanzaba con paso firme y tranquilo, guiado por pedazos de sabiduría recogidos en el camino, con un mapa incompleto, pero con el corazón dispuesto. 3 hermanos, 3 decisiones, 3 destinos. Y aunque ninguno lo sabía aún, el tiempo ya había comenzado a hablar. Los errores no llegan como tormentas repentinas. A veces se acercan con pasos suaves, casi invisibles, hasta que un día se vuelven imposibles de ignorar. Para Elías, Samuel y Mateo, ese día llegó de formas completamente distintas. Elías llevaba 3 días siguiendo el camino que él mismo había inventado. Su mapa estaba lleno de tachaduras, líneas nuevas, flechas improvisadas y marcas que solo él podía entender. Al principio avanzó rápido, convencido de que su intuición bastaba. Pero ahora, el paisaje empezaba a parecerle extraño, demasiado extraño. Los árboles eran más altos y más antiguos, el aire más frío, el silencio más denso. Se detuvo. ¿Dónde estoy?, se preguntó, girando el mapa como si así pudiera volverlo legible. El sendero que creía haber trazado con lógica ahora parecía un laberinto. Cada cambio de dirección lo llevaba a un lugar más confuso. Y al no admitir su error, seguía avanzando sin rumbo, hasta que ocurrió. Al intentar descender por una ladera empinada, convencido de que encontraría un atajo hacia el valle, una piedra suelta rodó bajo su pie. Elías perdió el equilibrio.
Rodó cuesta abajo entre raíces y hojas húmedas. El golpe fue seco, el dolor inmediato. Su pierna quedó atrapada entre dos rocas. El viento sopló como un suspiro triste sobre la montaña. No, no puede ser, jadeó, intentando liberarse. Pero estaba solo, tan solo como cuando decidió que no necesitaba a nadie. Por primera vez en años, sintió miedo verdadero. No miedo al fracaso, miedo a haber destruido su propio camino. Mientras tanto, Samuel vivía un quiebre muy diferente, uno silencioso, pero igual de doloroso. Había evitado el mapa durante días, buscando excusas para no enfrentarlo. Pero esa mañana, escuchó a dos vecinos conversando frente a su ventana. ¿Supiste de Elías?, dijo uno. Partió hace días siguiendo su mapa. Tiene valor, eso sí. Y el pequeño Mateo también, respondió el otro. Dicen que pregunta por todos lados. Está avanzando bien. Samuel sintió como su pecho se apretaba. No por envidia, sino por vergüenza. Ellos habían avanzado. Él ni siquiera había dado el primer paso. Se levantó, respiró hondo y abrió el armario. Tomó la caja donde escondía el mapa. Sus manos temblaban. «Tengo que intentarlo», murmuró. Desenrolló el pergamino frente a la mesa y, por primera vez, lo estudió con verdadera intención de avanzar. Pero cuanto más lo miraba, menos entendía. Las líneas incompletas se entrelazaban sin sentido. Los símbolos parecían burlarse de él. Y entonces ocurrió. Una lágrima cayó sobre el mapa, justo sobre uno de los trazos más borrosos. La tinta antigua se corrió un poco, formando una mancha. Samuel se llevó las manos a la cabeza. «¿Lo arruiné?», susurró. «No puedo hacer nada bien». El error era pequeño, casi irrelevante, pero significaba una prueba de que no estaba preparado. Lo que no sabía era que ese accidente tenía un propósito que descubriría más adelante. Mateo, en cambio, se encontró con un error distinto, uno que no venía de él, sino del propio camino. Llevaba horas siguiendo una ruta marcada por un símbolo que la anciana Hilara le había explicado. El sendero descendía hacia un valle estrecho rodeado de rocas negras. Según el mapa, debía encontrar allí una grieta que conectaba con el siguiente tramo. Pero al llegar, no había grieta, solo una pared lisa de piedra oscura. Mateo se quedó en silencio, sin frustración, pero con una duda profunda. ¿Me equivoqué de símbolo o de dirección?, murmuró. Se sentó, abrió su cuaderno y revisó sus anotaciones. Necesitó más de una hora para admitirlo. Tomé el camino equivocado. Pero a diferencia de Elías y Samuel, no se castigó, no se enojó, no se rindió. Se puso de pie, marcó el lugar en su mapa, anotó el error y volvió sobre sus pasos, con calma. Era apenas un desvío, no un final. 3 errores, 3 aprendizajes, 3 destinos que seguían separándose. Y mientras cada uno enfrentaba su propia caída, el mapa de sus vidas empezaba a revelar algo que aún no podían ver. El verdadero camino no se mide por lo que encuentras, sino por cómo reaccionas cuando te pierdes. El sol comenzaba a ocultarse cuando Samuel, incapaz de soportar el peso del silencio dentro de su casa, salió a caminar por los senderos que bordeaban el pueblo. Llevaba el mapa enrollado bajo el brazo, como si fuera una carga más que un propósito. No sabía por qué lo llevaba consigo. Tal vez era culpa, tal vez esperanza, o tal vez una última oportunidad que no quería admitir. La brisa fresca de la tarde movía las hojas de los árboles, produciendo un sonido tenue, casi meditativo. Samuel caminaba con la mirada baja, sin rumbo, dejando que sus pies decidieran por él. En su mente solo resonaba una frase que lo perseguía desde hacía días. «¿Y si nunca estoy listo?». Mientras avanzaba, escuchó pasos suaves a su espalda. Giró y vio a un hombre de unos 40 años, con una mochila gastada, botas llenas de polvo y una sonrisa tranquila,
como quien lleva mucho camino andado sin perder la paz. «Buenas tardes», saludó el viajero. «¿Este camino lleva a Vallebruma?» Samuel asintió. «Sí, es un pequeño pueblo, no muy distante». El viajero sonrió. «Perfecto. Necesito descansar un poco antes de seguir el camino». El hombre lo observó con atención, como quien puede leer más allá del rostro. «Llevas un mapa», comentó. «Pero no tienes cara de estar usándolo». Samuel tragó saliva. No sé cómo seguirlo. Está incompleto, y creo que no estoy preparado para lo que sea que encuentre». El viajero soltó una risa suave, no burlona, sino comprensiva. «Todos los mapas están incompletos. Los buenos, al menos», dijo, sentándose sobre una roca cercana. «¿Puedo ver el tuyo?» Samuel dudó unos segundos, pero finalmente se lo entregó. El viajero lo desenrolló y lo estudió en silencio. Sus ojos se movían de un símbolo a otro con una calma que Samuel envidió de inmediato. «Vaya», murmuró el viajero. «Este mapa es complejo. Sí, pero no está roto. Solo espera que tú te muevas». «¿Moverme?», repitió Samuel. «¿Y si doy un paso en falso?». El viajero lo miró con una expresión seria. «Samuel, te diré algo que aprendí después de perderme muchas veces. El único paso que realmente te rompe es el que no das». El silencio cayó entre ellos como una verdad que Samuel no había querido enfrentar. «Pero no lo entiendo del todo», admitió Samuel. «Y no quiero fallar». «Escucha», respondió el viajero. «Cuando tenía tu edad, mi primer mapa estaba lleno de manchas, errores, partes arrancadas. Intenté entenderlo todo antes de empezar. Pasé meses planeando, y mientras yo planeaba, otros caminaban. ¿Sabes qué descubrí?». Samuel negó con la cabeza. «Que la claridad no llega antes de camino. Llega en el camino. Nadie empieza listo. Nadie empieza sabiendo. Empezamos perdidos, y es caminando como nos encontramos». Esas palabras golpearon el pecho de Samuel como un recuerdo que nunca había tenido, pero que había estado esperando toda la vida. El viajero continuó. «Ese símbolo borroso», señaló la mancha causada por la lágrima de Samuel, «no es un error, es una pista. Cuando la tinta se corrió, reveló un ángulo que antes no se veía». «Mira». Samuel se inclinó. El viajero tenía razón. Lo que antes parecía un trazo sin sentido ahora formaba parte de un pequeño dibujo, casi imperceptible, que conectaba dos rutas. «¿Ves?», dijo el viajero. «Incluso tus errores pueden empujar el mapa hacia adelante si los dejas». Samuel sintió un calor extraño en el pecho, algo como esperanza, algo como valentía, algo como un comienzo. «¿Y qué hago ahora?», preguntó. El viajero enrolló el mapa y se lo entregó. «Ahora das un paso. No importa si es pequeño. No importa si tiemblas. Caminas, porque el mapa jamás revelará lo que guarda, mientras sigas escondiéndolo». El viento sopló con suavidad, como si confirmara las palabras. Samuel respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se enderezó, miró el horizonte y dejó que su corazón tomara la decisión que su miedo había evitado por años. «Entonces caminaré», dijo con voz firme. El viajero sonrió, satisfecho. «Eso es todo. Un caminante no nace caminante, se vuelve caminante cuando deja de esperar el momento perfecto». Samuel asintió, y cuando volvió al pueblo, ya no era el mismo Samuel que había salido. Una chispa, pequeña pero intensa, se había encendido dentro de él. Una chispa que cambiaría su destino. Los días que siguieron fueron un nuevo amanecer para Samuel. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba con un propósito. No uno claro, no uno perfecto, pero sí uno suficiente. Y a veces, eso basta para comenzar a cambiar una vida entera. Apenas salió el sol, tomó su mapa, una pequeña mochila con agua y pan,
y se dirigió hacia la entrada de Vallebruma. Sus pasos eran inseguros al principio, como los de un niño que aprende a caminar, pero eran pasos. Y eso ya era una victoria. Mientras avanzaba, repetía en silencio las palabras del viajero. El único paso que te rompe es el que no das. Samuel no sabía exactamente por dónde empezar. Su mapa no tenía una ruta clara, solo fragmentos. Pero aquel símbolo que se reveló con la lágrima formaba un pequeño ángulo que parecía señalar un viejo sendero que se perdía detrás de unas piedras. «Si este es mi comienzo», susurró, «entonces confiaré». Subió la colina con cuidado. Cada ruido lo hacía saltar, cada sombra lo inquietaba, pero no retrocedía. A medida que avanzaba, nuevas marcas en el mapa empezaban a cobrar sentido. No porque fueran mágicas, sino porque ahora las miraba con otros ojos, con la disposición que nunca había tenido. Por primera vez, Samuel estaba vivo en su propio mapa. A kilómetros de allí, Elías continuaba atrapado entre las rocas. La tarde anterior había intentado liberarse durante horas, pero el dolor era insoportable y el cansancio lo venció. Pasó la noche entera temblando, no solo por el frío, sino por algo que no conocía: vulnerabilidad. Cuando el sol apareció, logró mover la piedra lo suficiente para sacar la pierna. No podía caminar bien, pero podía avanzar cojeando. Sin embargo, lo más duro no era el dolor físico. Era admitir algo que siempre había negado, que se había equivocado, que no sabía todo, que necesitaba ayuda. Elías miró su mapa, lleno de líneas improvisadas, de tachaduras desesperadas, de rutas inventadas. Era un reflejo de él mismo, impulsivo, impaciente, convencido de que podía saltarse pasos sin pagar consecuencias. «Soy un necio», murmuró, apretando el mapa contra el pecho. Un necio que creyó que un dibujo podía sustituir un camino. El viento sopló, frío y firme, como si estuviera de acuerdo. Elías respiró hondo. Sabía lo que debía hacer, y era algo que jamás había hecho en su vida: volver, aceptar y empezar de nuevo. Mientras tanto, Mateo avanzaba con paso sereno, aunque sus días tampoco estaban libres de desafíos. El desvío que tomó en la ruta anterior le había enseñado que incluso los mejores análisis pueden fallar. Pero también le mostró algo importante: que los errores pueden corregirse con paciencia y humildad. Ese día, llegó a un claro en medio del bosque donde 3 caminos se abrían en direcciones diferentes. Su mapa marcaba esa zona, pero no mostraba cuál de las 3 rutas era la correcta. Sin embargo, había 2 símbolos pequeños apenas visibles en una esquina de pergamino: una pluma y una hoja. Mateo cerró los ojos. Recordó a la anciana Hilara contándole que las rutas marcadas con plumas eran senderos usados por antiguos mensajeros, casi siempre seguros. Y recordó al pastor hablándole de los árboles que crecían formando arcos naturales sobre ciertas rutas. Miró a su alrededor. El primer camino era rocoso, el segundo, estrecho y oscuro. El tercero estaba cubierto por ramas formando una especie de arco verde. Sonrió. Este es, no porque estuviera seguro al 100%, pero porque su intuición ya no era impulsiva. Era fruto de escuchar, observar, aprender. Mateo avanzó sin prisa, marcando el camino detrás de sí para no perder la referencia. Cada paso estaba lleno de un significado que no buscaba gloria, sino propósito. Ese mismo atardecer, 3 escenas completamente distintas sucedieron al mismo tiempo. Elías, cojeando, comenzó el largo camino de regreso, humillado por la montaña y por sus propias decisiones. Pero por primera vez no sentía derrota, sino responsabilidad. Samuel, tembloroso pero determinado, daba sus primeros pasos hacia el bosque del este, siguiendo un mapa que todavía no comprendía por completo, pero a que por fin se atrevía a pertenecer. Mateo, tranquilo,
Cruzaba un sendero iluminado por la luz filtrada de los árboles, con la certeza silenciosa de quien entiende que cada paso tiene sentido, incluso cuando el destino aún está lejos. 3 hermanos, 3 caminos, 3 transformaciones en marcha. El mapa de cada uno ya no era un papel, era un espejo, era un destino que comenzaba a tomar forma. Los años pasaron con una quietud engañosa. La aldea de Vallebruma siguió su curso natural. Nacimientos, cosechas, inviernos duros y veranos brillantes. Pero para los 3 hermanos, el tiempo no era una simple sucesión de estaciones. Era un juez silencioso que dejaba marcas profundas en cada uno de sus caminos. Elías volvió a casa semanas después del accidente, cojeando y con la ropa hecha jirones. No llevaba trofeos ni historias heroicas. Llevaba algo nuevo, humildad. Durante meses se negó a abandonar la aldea. Trabajó en el molino, ayudó a reparar techos, escuchó más de lo que hablaba. A veces sacaba el mapa arrugado de su saco, lo extendía sobre la mesa y lo observaba con una mezcla de vergüenza y anhelo. Quería volver a intentarlo, pero no sabía cómo. Samuel, por su parte, avanzó lentamente, casi con ternura hacia sí mismo. Cada día caminaba un poco más. Cada error lo anotaba en su cuaderno. Cada pequeño obstáculo que superaba se sentía como una victoria gigante. No llegó lejos, pero llegó a lugares donde jamás había pisado antes. La confianza empezó a brotar como una flor tímida en medio del invierno. Y Mateo había recorrido más caminos que cualquier otro joven de la región. Había aprendido de cazadores, pastores, viajeros y artesanos. Había visto montañas nevadas, ríos profundos y bosques que parecían cantar historias antiguas. Su mapa estaba casi completo, pero no se apresuraba. Sabía que el destino no era llegar, sino crecer. Fue al amanecer del 5.º año cuando la noticia se esparció como un rayo en Vallebruma. Aldemiro había regresado. Un niño que estaba recolectando agua cerca del puente lo vio primero. El anciano caminaba lentamente, pero con una firmeza que desmentía su edad. Su barba era más blanca, sus manos más delgadas, pero sus ojos seguían siendo fuego. El cartógrafo ha vuelto, gritó el niño, corriendo por la aldea. La noticia pasó de casa en casa, de calle en calle, hasta llegar a los oídos de los 3 hermanos. El corazón de cada uno respondió de forma distinta. Elías sintió un nudo en la garganta. Samuel sintió un temblor en las manos. Mateo sintió una paz inexplicable. Los 3 dejaron lo que estaban haciendo y caminaron hacia la colina de los Arces, un lugar desde donde se veía todo el valle. Aldemiro había dicho que encontraría allí a quienes estuvieran listos. Cuando llegaron, el anciano los esperaba sentado sobre una roca, sosteniendo su bastón. «Hijos míos», dijo, levantándose con dificultad. «Han pasado años desde que les entregué los mapas, y hoy he venido a ver no lo que encontraron, sino lo que se convirtieron». Los hermanos se miraron sin decir palabra. Era como si toda su infancia, sus decisiones, sus errores y sus aciertos estuvieran reunidos en ese único instante. Aldemiro extendió una mano. «Muestren sus mapas». Elías fue el primero en avanzar. Sus pasos eran pesados, pero no vacilantes. Tenía el mapa arrugado entre las manos. Cuando lo ofreció a Mentor, su voz salió ronca. «Aquí está», no es lo que debió ser. Aldemiro observó el mapa con detenimiento. Vio trazos desordenados, líneas improvisadas, rutas sin salida. Vio arrogancia y también arrepentimiento. «Tu mapa refleja tu corazón entonces», dijo el anciano. «Rápido, terco, impulsivo. Pero has vuelto. Has aceptado tus errores. Y eso, hijo mío, también es parte del camino». Elías bajó la cabeza, sus ojos brillando. Luego fue el turno de Samuel. El pergamino que ofreció estaba desgastado, con bordes rotos por tantas veces que lo había abierto y cerrado.
Algunas líneas parecían recién trazadas, otras borrosas, casi invisibles. Aldemiro pasó sus dedos por la mancha que Samuel había provocado con su lágrima años atrás. Este símbolo estaba oculto, dijo. Solo los que enfrentan sus errores descubren rutas que otros jamás ven. Los ojos de Samuel se llenaron de emoción. Finalmente, Mateo se adelantó. Su mapa estaba completo, no perfecto. Tenía marcas de viaje, anotaciones en los bordes, líneas corregidas con tinta nueva. Aldemiro sonrió con orgullo. Este mapa no solo fue seguido, fue comprendido. El viento sopló fuerte en la colina, como si la naturaleza misma se preparara para escuchar el juicio. Aldemiro respiró hondo. Ahora, bajemos al valle. Lo que viene no es un castigo ni un premio. Es verdad. Los tres hermanos se tensaron. Sabían que lo más importante estaba por revelarse. Y así comenzó el descenso. El valle estaba cubierto por una luz dorada cuando Aldemiro y los tres hermanos llegaron al pie de la colina. Era un lugar donde la hierba crecía alta y donde el viento parecía guardar historias antiguas. Allí, el cartógrafo se detuvo y clavó su bastón en la tierra. Aquí, dijo con voz grave, es donde veremos lo que cada uno ha cosechado. No lo que esperaban, sino lo que construyeron. Los hermanos tragaron saliva. Sabían que ese momento marcaría sus destinos. Aldemiro se volvió hacia el primer sendero, el que conducía a la ruta que Elías había seguido años atrás. Un camino que ahora mostraba señales claras de abandono, arbustos creciendo entre las rocas, huellas borradas por las lluvias, marcas que se perdían entre la maleza. Elías, dijo el anciano, enséñanos lo que has sembrado aquí. Elías dio unos pasos hacia adelante. El sonido de su respiración era pesado, casi tembloroso. Señaló el terreno con la mano. No hay nada, admitió. Solo errores, solo caminos sin sentido. Fui arrogante. Creí que podía completar el mapa por mi cuenta. Creí que sabía más que usted, más que el camino. El viento sopló entre los árboles, como si la montaña respondiera. Aldemiro no lo juzgó con dureza. Simplemente observó el terreno y dijo, tu tierra está vacía. Sí, pero no porque sea estéril, sino porque fuiste tú quien la abandonó. El mapa no era para correr, era para escuchar. Y tú no escuchaste. Elías bajó la cabeza. Una lágrima solitaria cayó al suelo. Pero volviste, continuó Aldemiro. Reconociste tu error. No todos lo hacen. Hay quienes mueren aferrados a sus caminos equivocados. Tú no, y eso vale más de lo que imaginas. Elías sintió que una pequeña chispa de esperanza prendía dentro de él. Luego caminaron hacia la segunda zona, un sendero más discreto, pero con señales de esfuerzo reciente. La tierra había sido removida. Había marcas de pasos, piedras acomodadas, ramas apartadas. Era un terreno humilde, pero vivo. Samuel dijo a Aldemiro, este es tu camino. Muéstranos lo que hiciste. Samuel dio un paso al frente. Su mapa temblaba en sus manos. No llegué lejos, susurró. Me costó mucho empezar. Me detuve muchas veces. Tuve miedo, demasiado miedo, pero avancé, un poco cada día. Este camino es pequeño, pero es mío. Aldemiro colocó una mano sobre el hombro de Samuel. Hijo mío, tu primer paso fue más grande que todos los atajos de tu hermano, porque los pasos dados con valentía pesan más que los pasos dados con prisa. Tú enfrentaste al enemigo más difícil, a ti mismo. Samuel cerró los ojos, conteniendo la emoción. Tu camino aún es corto, añadió Aldemiro, pero está vivo, y un camino vivo siempre puede crecer. Finalmente, avanzaron hacia la última parte del valle. Allí, el paisaje era distinto. No había señales de abandono ni de duda. Había marcas claras, senderos limpios, pequeñas torres de piedras usadas como señales, y árboles que parecían enmarcar la ruta.
Era un camino trabajado con respeto. Mateo, dijo Aldemiro con una sonrisa leve, muéstranos lo que construiste. Mateo se adelantó con serenidad. No sé si hice todo bien, comenzó, pero escuché a los mayores, aprendí de los errores, seguí cada pista, caminé con paciencia, incluso cuando no veía el final. No tenía prisa, porque entendí que el mapa no era un destino, sino una enseñanza. Aldemiro observó el terreno con un brillo en los ojos. Este camino, dijo, es prueba de disciplina, humildad y propósito. No fue el mapa el que te llevó lejos, Mateo. Fuiste tú quien dio sentido al mapa. Mateo inclinó la cabeza, con respeto. El anciano dio unos pasos hacia atrás, para observar a los tres juntos. Escuchen bien, dijo con solemnidad. Ninguno de ustedes será juzgado por la distancia que recorrió. Serán juzgados por cómo caminaron. Miró a Elías. El que corre sin pensar, cae. Miró a Samuel. El que teme avanzar, se encierra. Miró a Mateo. El que avanza con propósito, transforma el camino. Luego, levantó el bastón hacia el cielo. No vine a darles premios. Vine a darles verdad. Y la verdad es esta. El mapa nunca fue una prueba de destino, sino de carácter. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Elías, Samuel y Mateo sintieron que algo dentro de ellos cambiaba para siempre. La tierra había hablado, el tiempo había juzgado, pero el destino aún estaba por escribirse. El sol comenzaba a descender cuando Aldemiro se paró entre los tres hermanos. Su figura, recortada contra el cielo anaranjado, parecía la de un guardián antiguo que acababa de revelar un secreto guardado por años. Los tres esperaban en silencio, con el corazón latiendo rápido. No sabían si recibirían una recompensa, un castigo o algo completamente diferente. Aldemiro apoyó el bastón en la tierra y habló. El mapa nunca fue sobre llegar primero, sino sobre aprender quiénes son mientras caminan. Y ahora ha llegado el momento de entregarles no un premio, sino un destino. Primero llamó a Elías. Elías avanzó con los ojos brillantes, un brillo mezcla de temor y esperanza. Elías dijo a Aldemiro, tú conociste la caída, conociste la arrogancia, pero también la humildad. Conociste el dolor de tus propios atajos y el precio de tus errores. Pero no te quedaste tirado en la montaña. Volviste, reconociste tu falta. Y eso te convierte no en un fracaso, sino en un hombre capaz de levantarse. Elías apretó los labios para contener las lágrimas. Tu mapa será devuelto a ti, continuó Aldemiro. No para que lo completes a prisa, sino para que lo reconstruyas con paciencia. Desde hoy, trabajarás junto a tus hermanos. Aprenderás el valor del proceso. Y cuando tu corazón sea tan firme como tus pasos, entonces tu mapa se revelará de nuevo. Elías asintió, con un alivio que lo atravesó por completo. Luego, Aldemiro llamó a Samuel. Samuel avanzó despacio, con el mapa presionado contra el pecho. Samuel, tú enfrentaste a un enemigo silencioso, el miedo. Por años te escondiste detrás de excusas, detrás de la idea del momento perfecto. Pero un día, elegiste avanzar, y lo hiciste aún temblando. Eso te convierte en alguien más fuerte de lo que imaginas. Samuel bajó la mirada, emocionado. A tu mapa aún le faltan piezas, dijo Aldemiro. Pero también le sobran posibilidades. A partir de hoy, trabajarás al lado de Mateo. Él será tu guía, pero tú no serás su sombra. Tendrás tu propio ritmo, tus propios pasos. Recuerda esto, la valentía no es caminar sin miedo, es caminar a pesar de él. Samuel apretó los puños, sintiendo por primera vez que sí era capaz. Finalmente, Aldemiro llamó a Mateo. El hermano menor se acercó con serenidad. Mateo, dijo el anciano, tu camino no fue perfecto, pero fue verdadero. Supiste escuchar, preguntar
corregir, avanzar. Tu mapa está casi completo, pero lo más valioso no está en las rutas dibujadas, sino en quien te convertiste mientras las seguías. Por eso, hoy te entrego algo diferente. Aldemiro sacó de su mochila un cuarto pergamino, más grande, más antiguo, más complejo. Este no es un mapa que debas completar tú, explicó. Es un mapa que debes enseñar. Desde hoy, serás guía de aquellos que empiezan. No porque hayas llegado al final, sino porque sabes cómo avanzar sin prisa y sin miedo. Mateo recibió el pergamino con respeto profundo. El viento sopló fuerte, levantando hojas y preparando el cierre del momento. Aldemiro levantó su bastón por encima de su cabeza. Hijos míos, el mapa que les entregué hace años no era un regalo, era un espejo. Lo que hicieron con él mostró lo que había dentro de ustedes. Pero el camino no termina aquí. Hoy comienza uno nuevo, un camino que ya no es de prueba, sino de propósito. Los hermanos se miraron entre sí. Por primera vez desde la infancia, no se vieron como competidores, sino como compañeros. Elías respiró aliviado. Samuel sonrió con valentía recién nacida. Mateo sintió un fuego tranquilo encenderse en su pecho. Aldemiro dio un último paso hacia atrás. Recuerden esto, dijo, un mapa no revela un destino. Revela el carácter de quien lo sigue. Y el verdadero camino siempre empieza después de entender esa verdad. El anciano se alejó por el sendero, dejando tras de sí una calma profunda. Los tres hermanos permanecieron allí, mirando el horizonte que ahora no les causaba miedo, sino esperanza. Amigo que estás escuchando esto, antes de que cierres este video, hazte una pregunta sincera. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Lo estás sembrando? ¿Lo estás escondiendo? ¿O simplemente lo estás dejando escapar? Porque la verdad es esta: el tiempo no se detiene, no tiene pausa y no regresa. Y cada decisión que tomas hoy, aunque parezca pequeña, está construyendo o destruyendo tu futuro. Si esta historia movió algo dentro de ti, si te hizo pensar aunque sea un segundo, no ignores esa voz. Es Dios, es la vida, es tu conciencia diciéndote: aún estás a tiempo de cambiar, aún puedes hacerlo. Suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias, despertamos almas dormidas. Y comparte este video con alguien que necesita una señal, un empujón, una luz. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda siempre, el tiempo es oro, pero el oro sin propósito no sirve de nada.